Qué gran bendición podernos saludar de nuevo a través de este medio. Gracias por la fidelidad de cada uno. Tenemos que honrarles y tenemos que reconocer que gracias a tu apoyo es que seguimos confiando y seguimos haciendo así la iglesia online. Así que bienvenidos todos a Río Vida, y es un gusto para mí traerte este mensaje que creo que Dios abrirá nuestro entendimiento mientras nosotros abrimos también nuestro corazón. Les leo un pasaje de la Biblia que está en el libro de Job, capítulo 42, versículo 1 y 2. Dice así: entonces Job respondió al Señor: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Es un pasaje tan fuerte y tan a tiempo que puede llegar a traer una convicción poderosa a tu vida en el momento en que tú estés pasando, ya sea un tiempo bueno o un tiempo que tú no lo consideres tan bueno y quizás sea algo malo que tú lo has llamado. Sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Quiero presentar el título de este mensaje, que se llama ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Es una pregunta, porque sin duda cuando nosotros hemos atravesado o nos han llegado a una serie de cosas que no teníamos pensado que nos iba a suceder, reaccionamos de una manera con preguntas. Yo lo he hecho muchas veces. Yo me he preguntado el porqué de esta situación. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué le pasa a él? ¿Por qué le pasó a mi papá? ¿Por qué le pasó a mi mamá? ¿A mis amigos más cercanos? No lo sé. Y siempre es el cúmulo de preguntas tan naturales y quiero responder yo a eso, a esta pregunta de que siempre nos planteamos: ¿y por qué a mí? ¿Y por qué me sucedió de esta manera? Y reflexionando en esa interrogante, yo me respondía esta otra: ¿y por qué no? ¿Y por qué no aprender algo a través de lo que nos está sucediendo? Y quiero darte este pequeño ejemplo. Después de la tormenta, dicen, viene la calma. Después de la tormenta llega la calma, pero no siempre es así. Hoy quiero decirte que la vida de Job es una historia que nos muestra que después de la tormenta no llegó la calma, o quizás llegó un momento de aparente calma para tomar un respiro para la calamidad y las malas noticias que le iban a acontecer o le iban a llegar. No siempre entonces es así. Mayormente cuando se atraviesa por un sufrimiento o pasamos por alguna devastación incontrolada por todos lados flanqueándonos, y en algún momento de su vida o de mi vida, tu vida, la mayoría de las personas hacen o hacemos una pausa para reflexionar sobre el tema del sufrimiento, que bien pudiéramos llamarlo tal vez un problema. Ahora lo hemos expresado así: ¿por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar constantemente? Y es repetitiva la pregunta, porque no encuentro una explicación que me satisfaga o lógica. A Dios no se le ha salido el control de las cosas, aunque nosotros lo preguntemos una y mil veces: ¿y por qué nos pasa esto? ¿Y por qué a mí? Él sigue teniendo el control porque Él es soberano, y esa es la gran noticia que te tengo para ti en este momento. Ahora, explicando el pasaje o el contexto de la historia del pasaje, el libro de Job se ocupa de este asunto antiguo y complejo. Y él demuestra o está demostrando la soberanía de Dios en su libro, y confrontar el asunto del sufrimiento es el propósito de lo cual se expresa este libro. A Job le llegó una mala noticia, porque Job tenía una vida tranquila, una vida acomodada, una vida sin preocupaciones, una maravillosa familia, un increíble tiempo estaba viviendo, cuando de pronto fue procesado por el enemigo y vino a traerle una gran prueba que se convirtió en una calamidad. Y no terminaban de darle una mala noticia cuando les llegó otra. Y
así fue que consecutivamente él comenzó a recibir malas noticias. Primero que su ganado todo se le murió, y luego las casas de sus hijos, y todo iba bien hasta que sus hijos comenzaron a morir. Eso sí es una devastación que quizás muchos de nosotros no lo podríamos soportar. Y el sufrimiento plantea Job en su libro, y ese es el propósito de él. Los temas que abre el libro son aún de mayor interés para cada uno de nosotros, porque él habla acerca del sufrimiento de los inocentes. ¿Por qué sufrimos los inocentes? ¿Por qué los que menos deben de sufrir están sufriendo? Estamos sufriendo. Y luego habla también de que Dios es soberano, la soberanía de Dios. Y también menciona el tema de la bondad de Dios. Aunque las cosas parece que están fuera de lugar y de su sitio y descontroladas de una manera que nunca habíamos nosotros programado o anticipado, a Dios no se le ha salido de control. La bondad de Dios sigue prevaleciendo, y también trata un tema muy puntual, que es la arrogancia. Y de repente a veces vemos que el hombre es tan arrogante que quizás vienen esta serie de situaciones. ¿Y por qué no? ¿Por qué no decirle a Dios cuando decimos, ¿por qué me aconteció esto? ¿Y por qué no? ¿Por qué tuve que sufrir? ¿Y por qué no? ¿Y por qué tuve que pasar por ese proceso de prueba? ¿Y por qué no? ¿Sí me explico? Y sé que Dios va a hablar a nuestro corazón en este tiempo. Ahora, la vida de fe es gradual o progresiva y gradual. Entonces hace que nuestro sufrimiento sea cambiado al ser cambiados nosotros interiormente. También comienza a cambiar nuestro entorno. De manera que todo lo que nos puede estar sucediendo es para que mi interior esté cambiando. Porque Job lo expresó, y Job dijo, Señor, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Pero también expresó, yo me retracto de lo que dije porque hablaba cosas que no entendía. Y porque prevalece un porqué en la vida. Entonces la vida de fe así es, no solo nos va cambiando interiormente y va haciendo que nuestro sufrimiento, o en el sufrimiento o a pesar del sufrimiento, vamos a ser cambiados nosotros interiormente para que el entorno entonces vaya cambiando. Pero esto es gradual, esto es progresivo. Sufrimiento no lo habíamos considerado, pero también tiene que ver con una vida de fe, y no lo habíamos nosotros planteado de esta manera. Pensamos que fe es para milagros, y lo es para recibir una respuesta de Dios, es para plantear que la palabra de Dios se cumple, es que van a suceder las cosas, es una convicción y certeza de lo que se cree y se espera, es sustancia, efectivamente. Pero también Dios quiere que en medio del sufrimiento desarrollemos nuestra vida de fe. Y quiero que pienses muy bien en lo que te voy a decir, que esto es importante para cada uno de nosotros. Cuando nuestras acciones las dirigimos hacia el bien, aún a pesar del sufrimiento, estamos recibiendo nuestra restauración y bienestar. Y al final te lo voy a decir, porque cuando nuestras acciones las dirigimos hacia el bien, estamos recibiendo nuestra restauración y bienestar. Ahora quiero dejarte 3 enseñanzas muy breves y concisas que nos van a ayudar a comprender lo que te acabo de mencionar. La primera lección es: enfrenta dificultades. Es la puerta de nuestro rescate. Si enfrentamos nosotros dificultades, significa que Dios nos está abriendo una puerta, porque está a punto de abrirla para rescatarnos, ir en nuestro rescate. El Salmo 34, versículo 19 dice: muchas son las aflicciones del justo. Es ahí porque
la cuestión que nos planteamos, el por qué nos sucede, por qué nos pasa. Porque la palabra de Dios dice que son muchas las aflicciones. Porque hay una puerta de liberación sobrenatural que Dios nos quiere hablar y abrir. Sin embargo, tenemos que pasar por este proceso de la aflicción. Muchas son las aflicciones, pero de todas ellas le librará el Señor. No importa cuánta aflicción estés tú pasando, cuántas situaciones se te han acumulado durante los últimos días, cuántas sean las preguntas que no tienen respuesta. No importa si estás sufriendo, estás desarrollando una vida de fe, anímate, Dios está abriéndonos una puerta de nuestra liberación y que viene pronto a nuestro rescate. El Salmo 20, versículo 1, me encanta traerlo aquí y lo estudié y lo leí y una y otra vez. Dice que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad. En tiempos de dificultad es extraordinario saber cómo va Dios a responder a nuestro clamor y está respondiendo. Dice que el nombre del Dios de Jacob te proteja de todo mal. No podemos evitar que las cosas o el mal nos venga, nos alcance y todas las aflicciones, pero de todas nos va a librar el Señor y nos va a preservar y a proteger de todo ese mal. Enfrenta entonces la dificultad, porque es la puerta de nuestro rescate. Segunda enseñanza, o número 2, no se logra mucho vivir con una fe prestada. El libro de Job es una serie de diálogos entre los amigos de Job y Job mismo. Y a veces uno quiere descansar y se plantea esta idea de que podemos descansar y reposar en alguien, apoyarnos en alguien que es bueno, que va a estar orando por mí, que me va a enviar un mensaje, que va a interceder a mi favor, que quizás va a estar allí cuando lo necesite. Puede ser, y esto es bueno, pero muchas veces lo que Dios nos está enseñando es a que desarrollemos y tengamos una fe propia. Porque a veces es muy fácil depender de la fe de otros. Que alguien ore por mí, que alguien me ayude, que alguien me oriente, que alguien me explique, que alguien me saque de esta situación. Y eventualmente nos vamos nosotros anclando a la fe de esa persona. Y no es que sea malo orar por los demás, interceder por los demás, pero muchas de las veces no podemos hacer que las personas tomen prestada nuestra fe. Porque si tenemos una fe prestada, poco podemos lograr. Entonces, ten una fe propia. Apoyo temporal nos proporcionan la fe de otras personas. Pero una fe propia, aunque tú pienses que es poca, tiene un poderoso efecto para ti y un destino eterno. Entonces, enfócate en tener una fe que sea propia, genuina, auténtica, verdadera, aunque tú pienses que es poco. Y lo tercero es, tercera enseñanza, recuerda el poder del bien. Recuerda siempre el poder del bien y no cansarte. Mientras estaba leyendo esta parte de la escritura que te traigo aquí en esta ocasión, se me venía a la mente este versículo que dice en Gálatas 6:9. Así que no nos cansemos de hacer el bien. Y una tentación que vamos a tener todos los seres humanos, creyentes o no creyentes, cristianos o no, es que vamos a tener la tendencia de dejar de hacer el bien. Mayormente cuando alguien te ha hecho sufrir, cuando alguien te ha hecho un daño, cuando alguien ha causado una situación quizás irreparable, cuando injustamente fuiste tratado, cuando de pronto las personas con las que más contabas te dan la espalda y de pronto uno quiere comprender esta situación. Es que no puede estarme pasando a mí, ¿y por qué no? Es que confiaba en él y ahora ya todo va a cambiar. No sé qué va a hacer a mí. Bueno, ¿y por qué no pasas este proceso? ¿Y por qué no tienes una actitud
que pueda ir mejorando y que pueda hacer un bien a los demás, mayormente si alguien te ha hecho sufrir, mayormente si hay alguien que te ha difamado, te ha hablado en mal, te ha puesto en contra, etc. Recuerda el poder del bien y no cansarte. Así que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Y sabes por qué? A veces uno no entiende. A veces uno quiere vengarse. A veces uno quiere decir, me voy a bajar unos instantes de la cruz y voy a tomar venganza. Y a veces quieres tener en ese día difícil actuar por tu propia justicia y por tu propia mano. Y a veces uno dice, si pudiera y tuviera la oportunidad de, yo le diría todo lo que se merece. Me conocería realmente quién soy, entonces sí, me pondría al tú por tú y entonces a ver de a cómo nos toca. Pero no es así. Recuerda el poder, es que estás a punto de cansarte de hacer el bien. ¿Y sabes por qué nos cansamos? Porque fijamos más bien nuestra mirada en el bien no correspondido que hacemos a otro, que en la cosecha que vamos a levantar nosotros de hacer ese bien. Y Jesús nos está diciendo, fija la mirada en el bien, en la cosecha que vas a levantar de los bienes que estás haciendo. No te canses, no caigas en la tentación. Yo he caído muchas veces en esa trampa, pero le he dicho al Señor, como dijo David, Señor, sácame de este pozo, de este hoyo oscuro, de este lodo, de este fango, de esta oscuridad que me atormenta. Sácame, Señor, y no permitas que mi corazón se contamine. Enfócate a hacer el bien. Y si puedes, mayormente aquellos que te han hecho un mal, tendrás mayor recompensa. Dios está haciendo anotaciones de todo esto, del bien que hacemos. Y finalmente, quiero decirte esto. Cuando estaba pensando en la pregunta, ¿y por qué no? ¿Y por qué no agradecer? ¿Y por qué sufrimos? ¿Y por qué no? ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué no? ¿Y por qué tuve una pérdida? ¿Y por qué no? Cuando tomas esta pregunta y te la vas aplicando, me llevaba a esta frase, a esta reflexión. ¿Lo tomas todo o lo dejas todo? O tomamos todo lo que Dios nos está diciendo o lo dejamos. O tomamos la oportunidad de gracia para poder nosotros crecer y desarrollar en nuestra vida el carácter de Jesús, en el amor, en la aceptación y el perdón, en lugar del juicio, en lugar del rencor, en lugar del odio y el rechazo. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no probar aún cuando nosotros estamos pasando por situaciones que no nos gustan? ¿Lo tomas o lo dejas? Estamos en un buen tiempo para hacer una decisión que va a cambiar el curso de nuestra historia. Entonces te animo a que tomes el ejemplo de Job en esta oración y en esta declaración de fe. Fíjate lo que dice Job. Sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Lo primero que te dejo aquí en tu mente para la vida, esta enseñanza de vida, es tienes que saber que Dios todo lo puede. Tienes que saberlo. Sí, porque el conocimiento nos enriquece y el conocimiento trae poder y nos libera. Tienes que saber que Dios todo lo puede. Lo segundo, tienes que creer que todo lo puede. Porque una cosa es saber, una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es que tengo fe en que todo lo puede. Porque muchas personas se quedan ahí en esa puerta en que sí saben que Dios todo lo puede, pero no se introducen a la siguiente puerta, es creo que Dios todo lo puede. Ahora hay un tercer aspecto y que lo dejo para todos ustedes. Y tienes que decir que Dios todo lo puede. Sí, claro, porque una cosa es creer, otra cosa es saber y otra cosa muy diferente es decir que todo lo puede, y más cuando las cosas están en contra de ti. Cuando todo te vuelve la espalda, el único que te ofrece su rostro es el Señor Jesucristo.
Y te animo a decir lo que dijo Job. Te animo a ver en fe la restauración y también tu bienestar. Y te animo a que decidas creer. Decide creer. Y quiero llamarte en este momento, llamar tu atención y llevarte a lo que Job declaró en el versículo 10 de este capítulo 42. El bien se sobrepuso a toda la situación. Dice, cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Cuando oró por sus amigos, cuando hizo una oración, cuando experimentó el poder del bien. Y luego dice, es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Y el resumen del capítulo 42 de Job está impresionante de todo lo que Dios le entregó. Yo no sé qué has perdido tú, no te fijes en aquello que ya no tienes. Concentra tu mirada en lo que Dios quiere restaurar y entregarte en los próximos tiempos. Porque Dios es un Dios fiel y Él cumple todo lo que ha prometido. No te desalientes y dile al Señor, ¿y por qué no voy a pasar este proceso con gozo, con alegría, con la mayor actitud, con un espíritu positivo, afable, bondadoso, siendo generoso, siendo más comprensivo, siendo más empático? Nuestra esperanza de vida es decidir completar mi obediencia. Decídelo. Junto con nosotros, junto conmigo. Señor, decido completar mi obediencia para ti. Porque hay una frase que quiero dejarte y con esta vamos a orar. Porque en el cielo nacen las más grandes oportunidades. Y solo los de corazón obediente son el depósito para recibirlas. Completa tu obediencia a pesar del sufrimiento. ¿Por qué no? Claro que podemos, porque Dios está sosteniéndonos y no nos va a fallar. Espera, aguarda en Dios. ¿Cuántas aflicciones tienes? Pueden ser muchas. Muchas serán las aflicciones del justo, pero de todas ellas el libro del Señor. Aguarda en obediencia. Ten una fe y mantente allí. Vamos a orar. Padre, gracias. La palabra ha sido, Señor, muy clara. ¿Y por qué no, Señor, tomar con gozo todo lo que nos está aconteciendo? Aún en medio del dolor, del sufrimiento, Padre, podemos experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que esta paz, Señor, que viene de tu trono, Señor, expone toda mi condición. Pero también va envolviendo, Señor, con una ternura y con una gracia sobrenatural, sobrehumana, que ni siquiera podemos imaginar o pensar que se pueda dar en esta tierra. Esto viene y está gestado del cielo para nosotros. Que nuestro corazón sea un corazón, Señor, que complete la obediencia y que en mí, Señor, Padre, se cumpla tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. ¿Por qué no aceptar todas las cosas con gratitud? Lo podemos en ti, Señor. Gracias por cada persona que nos ve, por cada vida, Señor, que está tomando, Señor, esta oportunidad y en fe la están recibiendo. Llénalos de ti, bendícelos, haz que tu gloria resplandezca cada día, Señor. Asómbralos con tu palabra, Señor. Y gracias porque sé que tú te vas a manifestar. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Abramos el corazón a Jesús porque solo Él es digno de tomarlo y vivir y reinar en Él. Con esta oración pequeña te invito a que lo hagamos. Señor, gracias porque sé que tú eres real, porque viniste a la tierra, nos amaste tanto, diste tu vida por nosotros y rescatarnos de nuestros pecados. Y hoy vengo a ti, Jesús, en arrepentimiento vuelvo mi corazón y, Señor, y te entrego mi vida, Padre, y en obediencia, Señor, te acepto como mi único Dios, Señor y Salvador, libertador, Padre. Entra en mi vida, Jesús.
Hoy que voluntariamente decido abrir la puerta de par en par, Señor. Gracias por esta oportunidad y sé que desde este momento en fe declaro que tú eres mi Señor, que soy tu hijo y que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Amén y amén. Es grato estar con cada uno de ustedes y nuestro mayor deseo de toda la familia y casa de Río Vida es que Dios les siga asombrando y acompañando en esta semana que recién estamos iniciando. Bendiciones a todos, les amamos y que Dios les bendiga.